por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Padre, te pedimos que tú nos hables en esta noche, Señor. Que hables, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Que nos ministres, que nos enseñes las cosas, Señor, que nosotros necesitamos aprender. Espíritu Santo, enséñanos las cosas, Señor. Tu palabra dice que tú nos enseñas todas las cosas y nosotros creemos en esa preciosa palabra, Señor. Señor, que nuestro corazón sea transformado. Necesitamos más de ti, Señor. Rendimos todo lo que somos delante de ti, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a tu obediencia, Señor. Quita toda distracción, todo afán, Señor, toda preocupación que podamos traer el día de hoy, Señor. Y que tu palabra nos renueve, Señor. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del nombre de Dios o de los diferentes nombres de Dios. Y es un tema muy interesante porque todo tiene un significado en la palabra de Dios. Muchas veces pensamos o creemos que cosas que están en la palabra pues son como que anecdóticas y ya, ¿no? No, todo tiene un significado en la palabra de Dios y hoy lo vamos a ir viendo. Cuando tú oras, ¿con quién hablas cuando oras? Hazte esa pregunta. Porque la respuesta es extremadamente importante. Muchas personas cuando oran no le están hablando al Dios verdadero, porque muchas personas oran sin saber qué es a quién le están hablando. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros. Ese mediador es Jesucristo. Y lo vamos a ver en 1 Timoteo 5. Les encargo, si quieren no busquen los versículos, apúntenlos porque vamos a ver fácil más de 10 versículos el día de hoy. Entonces apúntenselos, yo los voy leyendo y así vamos poniendo más atención. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú estás orándole a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo, estás en el lugar correcto, estás haciéndolo de la forma correcta. Ahí está. En el libro de Hechos vemos que Pedro estaba siendo interrogado por haber sanado a un enfermo. Y vamos a verlo vamos a ver esto en Hechos 4, 9, versículo 9, y vamos a leer del 9 al 12, Hechos 4, 9, dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, está hablando aquí Pedro a los que le están interrogando. Dice, ¿de qué manera haya sido sanado? Sea notorio a todos y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aquí habla del poder del nombre de Jesucristo. En la oración que el Señor nos enseñó, que fue el Padre Nuestro, aquí hay una parte muy importante cuando dice, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Y le damos gracias por todo lo que nos ha dado y alabamos porque Él es nuestro proveedor. Santificado sea tu nombre. En la Biblia el nombre de una persona es extremadamente importante, ya que revela la identidad de esa persona o revelaba la identidad de esa persona. También el nombre era importante porque muchas veces lo utilizaban para profetizar un milagro. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Abraham. Como saben, Abraham originalmente se escribía sin la H intermedia, era Abraham, que significaba padre enaltecido. Pero Dios le cambió el nombre y le puso Abraham con la H intermedia, que significa padre de multitudes. Y sabemos que Abraham, cuando recibe ese nuevo nombre de parte de Dios, tenía casi 100 años, como dice la palabra, su cuerpo estaba como muerto, y aparte la esterilidad de Sara
Entonces estaba él declarando, o se estaba declarando en su nombre, lo que no se veía, ¿no? Como veíamos la semana antepasada hablando de la fe, ¿no? Abraham, pues no tenía hijos, pero él le gustaba que le llamaran padre de multitudes. Algo similar ocurrió con Raquel, la esposa de Jacob, que no tenía hijos. Y cuando Dios finalmente le da un hijo, que le da a José, José significa que el Señor añada otro hijo. Y sabemos que tuvo después a Benjamín. Y cada vez que llamaban a José, estaban profetizando que el Señor iba a añadir otro hijo. Los nombres son importantes. Por ejemplo, hablando de mis hijos, ¿no? El nombre de Elías significa instrumento de Dios. Iker significa portador de buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? El Evangelio de Dios. Alessandro significa el hombre que nos protege o el que vence a sus enemigos. Y cada vez que hablamos esos nombres, nosotros estamos profetizando. Los judíos tienen un segundo nombre siempre, su nombre, vamos a decir, oficial, y tienen otro nombre, que es el nombre espiritual, donde ellos declaran ese nombre y lo confiesan y lo están profetizando. Porque en el nombre está la identidad y el milagro que esperamos ver en esa persona. Por eso cada vez que confesamos los nombres de Dios, lo estamos alabando a Él por lo que Él es. Pero también estamos profetizando un milagro en nuestras vidas. Estamos diciendo Salvador, Sanador, Proveedor, Dios con nosotros, y los vamos a ir viendo más adelante. Por eso santificamos su nombre. Vamos al Salmo, apunten Salmo 22. Salmo 22, 3. 22, 3. Salmo 22, 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios entró en medio de nuestras alabanzas. Por eso es bien importante que cuando iniciamos una reunión, iniciamos con alabanzas, porque la palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Fíjense que muchas veces pensamos que Dios baja a donde nosotros estamos, pero no necesariamente es así, porque Dios está en medio de nosotros en todo tiempo. Pero a Él le gustan nuestras alabanzas. Y cuando nosotros le alabamos, Él se manifiesta en medio de nosotros. Lo que este versículo significa es que Él es entronizado en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos al Salmo 100. Bueno, apúntalo por favor, como les dije. Salmo 100, versículo 2, dice: sirvan a Jehová con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Dice, suban al lugar donde Él está, cantando con alegría. Y no es que alguien sepa traer la presencia de Dios, porque Dios ya está en medio de nosotros. Sin embargo, vemos que algunas personas cuando cantan o cuando predican u oran, sentimos más la presencia de Dios. Lo que pasa es que esa persona ha aprendido a dirigirnos o guiarnos hacia la presencia de Dios. Todos tenemos gustos diferentes. A ti te gusta ir por diferente camino. A mí me puede gustar ir por otro camino, pero al final del día tenemos que llegar a la presencia de Dios. Cuando alguien te dice, es que yo no siento la presencia de Dios, tal vez esa persona es la que esté fallando, ¿no? Porque no subió en el tiempo de la alabanza donde Dios estaba. Dios habita en las alabanzas de su pueblo, dice la palabra. Jesús también dijo que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre nos será concedido, el nombre de Jesús. Y vamos a Juan 14. Bueno, otra vez, apúntenlo, Juan 14, versículos 13 al 14. Dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Amén. Si algo pedimos en su nombre, Él lo va a hacer. Si algo pedimos en su nombre. Apunta en el siguiente versículo, Filipenses 2. Filipenses 2:9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio
Un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre más poderoso que Jesús. Todo el mundo tiene un nombre. Es más, la misma enfermedad tiene diferentes nombres, ¿no? Escuchamos el nombre del cáncer, del coronavirus, de la diabetes, del que quieras. Pero Jesús fue elevado por encima de esos nombres. O sea, el nombre de Jesús tiene más poder que cualquier enfermedad, sea como se llame. Por eso es muy importante que el nombre de Jesús sea pronunciado, porque fue elevado por encima de cualquier otro nombre. Cualquier marca que me digas, ¿no? Coca-Cola, McDonald's, hasta el Real Madrid, por encima de cualquier presidente de Donald Trump, del que tú quieras, ¿no? Jesús está por encima de todos ellos. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, lo elevó a ese lugar. Por eso es tan importante usar el nombre de Jesús en nuestras oraciones. En el versículo 10, también ahí de Filipenses 4, dice, perdón, sí, Filipenses 4 estábamos. No, Filipenses 2. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fue Filipenses 4:10. Esto significa que ante el nombre de Jesús el diablo debe de postrarse. Cualquier enemigo debe de postrarse ante el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús. Entre más proclamemos el nombre de Jesús, los demonios se van a debilitar aún más. También las enfermedades se tienen que postrar, se tienen que debilitar ante el nombre de Jesús. Las autoridades de una nación tienen que postrarse ante el nombre de Jesús. Como vimos esta semana, no se aprobó la ley del aborto y muchos cristianos nos unimos a orar en contra de esa ley. Y vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando para que el gobierno no tome la patria potestad de nuestros hijos, que es lo que quiere hacer. Vamos a seguir orando para que el gobierno respete a la familia. Y se tiene que arrodillar en el nombre de Jesús, porque eso lo estamos pidiendo de acuerdo a la palabra de Dios y en el nombre de Jesús. El sistema financiero, el sistema político, el sistema educativo, todo sistema se tiene que someter al nombre de Jesús. Los medios de comunicación también se tienen que someter al nombre de Jesús. Pero precisamente por todo esto no podemos tomar el nombre de Dios a la ligera. Muchas veces ya escuchamos dichos en películas, en programas de, oh my God, oh Dios mío, y ya lo toman hasta como si fuera un dicho cualquiera, ¿no? Nosotros no debemos de hacer eso, tenemos que respetar el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Éxodo 27, apúntenlo por favor. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. No lo dará por inocente. No tomemos el nombre del Señor en vano. Los judíos honran tanto el nombre de Dios que no se atreven a pronunciarlo. Y prefieren dirigirse al Señor con otro nombre, por ejemplo, Adonai, ¿no? Pero vamos a ver, les voy a presentar aquí unos nombres, vamos a ir viendo una presentación y van a ver qué interesante está esto. Así como lo están viendo aquí, se escribe el nombre de Dios. Ahorita les digo cómo se pronuncia, pero es YHWH. No es fácil de expresar y la razón por la que no es fácil de expresar es porque Dios no quiere que lo usemos a la ligera. Para que podamos pronunciarlo nosotros se le ha incluido algunas vocales. Se pronuncia Yahweh. Así es como se pronuncia en hebreo Yahweh. En inglés dicen Jehová. Pero al traducirlo al español como que se perdió un poquito así, le decimos Jehová, pero la mejor traducción es hacia el inglés, yo creo, o al hebreo, el Yahweh, ¿no? Así es como lo vemos, ¿no? Le pusieron la A y la B, entonces decimos Yahvé, o como lo conocemos generalmente en español, Jehová. Vamos al Salmo, apunten Salmo 148, 13, por favor.
Salmo 148, 13. Dice, alaben el nombre de Jehová o de Yahweh, porque solo su nombre es enaltecido y su gloria es sobre tierra y cielos. Y vamos a empezar a ver más nombres de Dios. Génesis 1:1, ese está bien fácil de encontrar. Es el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí viene el siguiente nombre que es Elohim. Elohim, que significa creador todopoderoso. Antes que la tierra existiera, Dios ya existía. Dice, en el principio Dios, así es como empieza, ¿no? Apocalipsis dice que Él es el alfa y el omega. Vamos, apunten Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Hubo un creador y es imposible orar si no creemos en Dios. Versículo 6, de ahí de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si alguien no cree en la existencia de Dios, ese alguien no le agrada a Dios. ¿Con quién hablas cuando oras? Tienes que estar seguro que le estás orando al Dios verdadero. Hay muchos dioses falsos y los vemos a lo largo de la palabra de Dios, el dios Baal, la diosa Diana, el dios Astarot. Y esos dioses siguen operando el día de hoy, pero no son tan poderosos como nuestro Dios. Actualmente tenemos el dios dinero, el dios placer, el dios poder. Lo que tú entronas en tu corazón es tu Dios. Pero hay un solo Dios verdadero y, como les decía, un solo mediador entre Dios Yahweh y los hombres, Jesucristo. Muchos famosos hemos visto cuando reciben un premio o deportistas que son galardonados o que son premiados, le dan gloria a Dios. ¿Pero a qué Dios será? El enemigo es muy astuto. El enemigo ha llevado a que se prohíba el nombre de Jesús o el nombre de Yahvé. Porque estos son los nombres del Dios verdadero. Debemos darle honra al nombre de Jesús y al nombre de Yahvé. Si no te has dado cuenta, hay muchos que mencionan la palabra Dios, pero pocos pronuncian el nombre de Jesús. De hecho, una de las maneras para probar a un espíritu, y la palabra lo dice, es hacer que esa persona o ese espíritu confiese que Jesús vino en carne. Cuando estamos en alguna liberación, cuando estamos tratando de echar fuera algún demonio, una de las formas en que tú te puedes dar cuenta si ese demonio ya salió es cuando le dices a la persona que está siendo liberada, a ver, repite, Jesús vino en carne. Y a mí me ha tocado vivirlo, me ha tocado ver que empiezan a decir Jesús vino, y no pueden pronunciar, y no pueden pronunciar eso, no pueden decir Jesús, no pueden decir, y de repente si dicen, no, es que Dios, pero no dicen Jesús. Es muy importante el nombre de Jesús. Un ejemplo para los que nos gusta el fútbol americano, en el Super Bowl número 52 que se jugó en 2018, el quarterback de las Águilas de Filadelfia, Nick Foles, junto con su entrenador dijeron, doy gracias a Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Millones de aficionados oyeron esta declaración, aun cuando la cadena televisora trató de editarlo para que no se oyera, pero no pudieron hacerlo. Ya ven que ellos tienen un desfase, un delay de 5 segundos para evitar cualquier situación que no sea conveniente que salga a la televisión, poderla cortar. Esta vez trataron de cortarlo y no pudieron cortar eso.
El mundo secular quiere eliminar el nombre de Jesús. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando es la toma de posición del presidente, siempre hay un pastor en ese evento, siempre hay un pastor cristiano en ese evento, pero le piden solo orar a Dios y al Señor, pero nunca mencionar el nombre de Jesús. Les prohíben mencionar el nombre de Jesús. Hubo ahí en ese programa de concurso de cantos en Estados Unidos, La Voz o American Idol, no me acuerdo cuál fue, donde han cantado en repetidas ocasiones ese himno de Mi Cristo, mi Rey, y le cambiaron el inicio, en lugar de poner Mi Cristo, le pusieron Mi pastor, My Shepherd, para no pronunciar el nombre de Jesús. Porque el enemigo no quiere que reconozcamos el nombre de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Muchos conocen asistentes a la iglesia, muchos conocen al Dios de sus padres, ahí donde se reúnen, alaban al Dios de los que se reúnen, al Dios de sus amigos, pero no lo conocen al Señor de manera personal. Se enojan con Dios y es porque no conocen de Dios y quieren echarle la culpa a Dios por sus problemas. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios y tengamos esa comunión, esa relación con el Señor. El momento en que tengas un problema, Dios estará contigo y te va a consolar. Porque nuestro Dios es bueno. Él es el creador del cielo y de la tierra. Dios es el creador de todo. ¿Tú crees que Dios sea el creador de todo? ¿O le crees al espíritu del anticristo que ha convencido a muchos que el creador de todo es el hombre? Que somos el resultado de la evolución o de una explosión cósmica. Y tal vez pueden creerlo porque tal vez la abuelita de ellos tenga cara de renacuajo. Entonces por eso dicen, no, pues sí venimos de una evolución, ¿no? Y aunque algunos por su apariencia nos puedan hacer dudar, no venimos del chango, por más que algunos parezcan. Fuimos creados por la mano de Dios. También la Biblia nos presenta un Dios trino, es decir, un Dios tres en uno. Dios el Padre, Dios el Hijo, que es Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Apunten Génesis 1:26, por favor. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Con quién estaba hablando Dios? Con su Hijo y con el Espíritu Santo. Vemos nuevamente en Génesis 1:2-3. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios el Padre exclamó la palabra que es Jesús, y el Espíritu Santo ejecutó la orden de Dios. Dice y vamos a leer Juan, vámonos ahora hasta el Nuevo Testamento, Juan 1, para que vean a qué me refiero cuando Jesús es la palabra. Dice, en el principio, Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese es Jesucristo. Jesucristo es la palabra, es el verbo. Es la Trinidad de Dios. Otro nombre que vamos a ver es Adonai. Adonai, Dios es el Señor. ¿Se acuerdan que les dije que así lo prefieren llamar los judíos por respeto al nombre? Pero Adonai es el nombre, es Dios, es el Señor, el amo, el mero mero. No hay otro arriba de él. Otro nombre es el Shaddai,
que significa Dios Todopoderoso, todo suficiente. La palabra Shad, hasta la primera D, significa pecho. Y así como una mamá le da pecho a su hijo y le provee de todo lo que el bebé necesita, Dios el Shaddai nos da todo lo que necesitamos. ¿No es maravilloso? Nos abraza a su pecho y nos cuida. Amén. Otro nombre de Dios es el Roí, el Dios que me ve. ¿Se acuerdan que vimos hace una semana la historia del viviente que me ve? Cuando Agar, la sierva de Sara, la esposa de Abraham, salió de su casa destrozada porque su ama le estaba destruyendo con sus palabras. Estaba celosa de ella. Ella ya no quería vivir, Agar ya no quería vivir. Tuvo en el desierto ella un encuentro con Dios. Y en ese momento ella se dio cuenta que Dios está pendiente de nosotros, que Dios nos cuida, que Él conoce nuestros pensamientos más profundos. Tal vez hasta ese momento Agar solo creía que Dios era solo el Dios de Abraham. Pero hasta ese momento en el que Dios le habló, se dio cuenta de que Dios la cuidaba. Volvemos a Génesis 16:13. Génesis 16:13 dice: entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? El Dios que sabe todo de mí, que está al pendiente de todos los detalles. Es como si Dios siguiera tu Instagram, ¿no? Dios te está estoqueando todo el tiempo, está tras de ti, tras de ti, tras de ti. Él sabe todo lo que tú haces. Amén. Otro del nombre del Señor es el Elión, que significa el Dios Altísimo. Génesis 21:33 dice, y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno, el Altísimo. El Dios eterno, que es el nombre de el Olam, el Dios eterno. Apocalipsis dice que Dios no tiene principio ni tendrá fin. Como les decía, Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese es Dios. Otro nombre es Yahvé Sidkenu, que significa el Dios justo o correcto, el que justifica. Cuando usamos junto Sidkenu con Yahvé, estamos diciendo el Señor que me justifica. Vamos a Jeremías, o apunte mejor dicho, Jeremías 33. Lo tengo, Jeremías 33, versículos 15 al 16. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra, nuestra justicia. En el Nuevo Testamento es nuestra justicia, Romanos 3:28. Romanos 3:28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe y sin las obras de la ley, justificado. Otro nombre es Yahvé Makadesh, nuestra justicia, nuestra santificación también. Ese es el mismo que estábamos viendo, Tzidkenu, pero el otro es Makadesh, perdón. Yahvé Makadesh, Dios que me santifica. No solo somos declarados justos, sino que Dios nos hace justos. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es quien nos santifica. Es nuestro Makadesh. ¿Sí van conmigo? Otro nombre de Dios es Rafa, que significa el Señor, mi sanador, el Señor
que sana. Y este es uno de los nombres que más necesitamos en la actualidad. Éxodo 15, 26, apúntense por favor. Éxodo Rafa. 15, ¿Cuál? 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo correcto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que les envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador, tu Rafa. Amén. Está interesante esto, creo que sí, ¿no? Nos hace entender un poco más la profundidad de Dios. Otro nombre es Jireh. El Señor proveerá. Cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, en ese momento de manera sobrenatural, Dios le proveyó de un cordero. Porque así es nuestro Señor. Dios nos suple. Él es el que suple. Filipenses 4, 19. Ahí voy. Estoy usando la Biblia, el libro como libro tal, entonces por eso me oyen las hojas y todo eso, pero estoy ensayando, estoy volviéndola a tomar. Esta Biblia que estoy leyendo la compramos en 1993, o sea, ya tiene un rato. Entonces, volví a tomarla para que, de manera electrónica para ubicarme dónde están los libros. Y la verdad está padrísimo eso. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les hace falta, o lo que nos hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es nuestro proveedor. Otro de los nombres, Shalom. El Señor es paz. Shalom. Pero no se limita a que seamos libres del conflicto, sino que Shalom significa que estemos completos, que tú estés completo, que yo esté completo, totalmente sano, totalmente libre, totalmente bendecido. Como escuchábamos la alabanza hace rato de la bendición, ¿no? Que Dios nos mire con agrado. Otro nombre es Yahvé Roí, que significa el Señor es mi pastor. Y seguramente te está viniendo a la mente el Salmo 23. Hay muchos versículos que nos muestra al Señor como nuestro pastor, pero el más conocido obviamente es el Salmo 23, ¿no? Jehová el Señor es mi pastor y nada me faltará. Otro nombre es Yahvé Shammah, que significa el Señor está presente, el Señor está ahí. Vamos a ver Ezequiel 48, búsquenla ahí, o más bien apúntenlo. Ezequiel 48, 35 dice, en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá o Shamá, porque Dios está presente. Otro nombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Mateo 1, 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nombre de Dios. Yahvé Nisi, que significa Dios es mi estandarte, Dios es mi bandera. Y puedes pensar, bueno, ¿qué significa que Dios sea nuestro estandarte o que sea nuestra bandera? Y yo me pongo a pensar y de repente es algo que te identifica, ¿no? Las banderas identifican al país, ¿no? Pero también te puede identificar a ti. Es como si trajeras un gafete, ¿no? O si trajeras la ropa de marca. Quieres ahí que todos vean el logo de esa marca que tú traes puesta, ¿no?
Pero cuando traemos a Yahvé Nisi, quiere decir que estamos en el equipo de los ganadores, que Dios pelea por nosotros, que el que se mete con nosotros se mete con nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros no guardemos rencor o no queramos tomar venganza por nuestra propia mano, porque Dios cuida de nosotros y Él pelea nuestras batallas. El siguiente nombre es Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, quien pelea por nosotros. Y así podemos seguir encontrando muchos nombres. El más importante es Jesús, Yeshua. Vean así como se escribe en hebreo y se pronuncia Yeshua, que viene también de Yahvé, que significa Salvador. Cristo, que significa Mesías, el ungido, el Señor, el camino, la verdad y la vida. Amén. Y hoy en esta noche quiero que oremos de acuerdo a estos nombres, porque como les decía, tienen un gran significado. Que le digamos al Señor, Señor, tú eres Rafa, eres mi sanador, eres Elohim, mi Dios. Y vamos a ir viéndolos aquí. Eres el Todopoderoso, eres nuestro Señor Adonai, eres el Shaddai, eres el Dios Todopoderoso, eres el Roí, el Dios que me ve, el Dios que está presente, el Dios que tiene cuidado de mí. Eres el León que eres el Altísimo, porque no hay otro más grande que tú, no hay otro más importante que tú, no hay otro Dios como tú. Eres Elohim, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay antes nadie que tú, ni lo hay después de ti, Señor. Tú eres eterno, eres poderoso, Señor. Eres Yahvé Tsidkenu, porque tú nos has justificado, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nosotros a través de ese sacrificio en la cruz seamos justificados delante de ti y tengamos acceso a ti, Señor. Eres Yahvé Makadeush, eres quien nos santifica, quien nos hace agradables a ti, que nos hace santos delante de ti. Eres nuestro sanador, eres Rafa, nuestro sanador, el que quita toda enfermedad de nuestra vida, el que nos hace estar firmes y estar seguros de que ninguna plaga, ninguna pandemia nos tocará en el nombre de Jesús. Eres nuestro proveedor, eres quien suple todas nuestras necesidades, eres el que está al pendiente de todo lo que nos hace falta, eres el que tú pones el pan sobre nuestra mesa, el que arregla nuestras finanzas, el que nos lleva a tener una vida en paz delante de todos. Eres nuestra paz, eres nuestro shalom, eres nuestro Dios, nos hace ser completos, eres el Dios que nos hace ser completos, que nada nos faltará, que nos trae paz, que somos completos en ti. Eres Yahvé Rohi, el que me guía, el que me pastorea, el que me lleva a lugares de delicados pastos, el que nos muestra por dónde caminar. En el nombre de Jesús. Eres Jehová Shammah, que siempre estás con nosotros, que está presente, que siempre nos rodeas, que siempre nos abrazas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eres Emmanuel, Dios con nosotros. Eres Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el que nos ama, el que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Eres nuestra bandera, eres nuestro estandarte. Yahvé Nisi, eres quien nos da identidad, el que nos pone por encima de todos, como hijos tuyos, como embajadores de tu reino, Señor. Señor. Eres nuestro Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el que pelea nuestras batallas, el que pelea nuestras batallas, el que pelea nuestras batallas, el que se preocupa por lo que nosotros estamos pasando y se ocupa de eso, Señor. Gracias te damos, porque nosotros confiamos en ti, sabemos que tú abres camino a través de tu poder, porque eres el Señor de los ejércitos. Señor, yo creo en tu nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo quiero
en esta noche pedirte perdón si he usado tu nombre a la ligera. Que he dejado, tal vez me he dejado influenciar por algunas cosas, pero hoy declaro con autoridad el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, Jesús, mi Salvador, Dios con nosotros, Emmanuel, majestuoso es tu nombre, Señor. Eres poderoso, eres maravilloso. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús toda rodilla se dobla de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En ningún otro nombre hay salvación. Eres el amado de mi vida, eres el amado de mi corazón. Eres el Cristo, eres el Dios resucitado, eres el que nos ha dado la victoria, el que nos lleva al Padre, el que nos congració con el Padre, el que nos justificó con el Padre. Tu nombre es poderoso, Jesús. Nosotros bendecimos ese precioso nombre, nosotros lo bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias, te alabamos, te bendecimos. Adoramos ese precioso nombre. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas todos esos nombres. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.